Buenas tardes, doctor y compañeros en general. Tengan mis más cordiales saludos. Mi nombre es Elizabeth Rosales Azaña. Soy la representante del grupo número 4, lo cual está constituido por 6 integrantes, como Jesús Cuadros, Carlos Alegre, Anderson Dávila, Claudia Cabrejos, Diana Cueva y quien les habla, Elizabeth Rosales. En esta tarde nos encontramos reunidos para la entrevista con el doctor Enzo, lo cual cada uno de nosotros hará sus respectivas preguntas sobre el tema de control y prevención de enfermedades infecciosas, centrándonos en el VIH. A continuación seguimos con la presentación del doctor. Adelante, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes quienes nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Enzo Marlon Espinosa Torres, soy médico ginecólogo del Hospital de Barranca y del Centro Materno Infantil de Ancón. El momento actual, pues, no, estoy participando en la disertación sobre el tema del VIH. Más bien me agradaría poder resolver las preguntas que ustedes tengan que hacer. Sí, doctor, muy buenas tardes. Mi primera consulta es, ¿qué es el VIH y en qué se relaciona con el SIDA? Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que se caracteriza por atacar células específicas del organismo, del cuerpo, suprimiendo las defensas naturales que tiene el organismo. Y de esa forma dejarlo expuesto a que prácticamente cualquier otro agente infeccioso pueda producir la muerte de la persona por deficiencia de sistemas de defensa, ¿no? Y el SIDA en realidad es las manifestaciones clínicas que vienen precedidas de la infección por VIH, ¿no? Entonces, al ser contaminados nosotros por el virus de la inmunodeficiencia humana, nos volvemos expensos a una serie de microorganismos patógenos que pueden desarrollar una serie de manifestaciones, y a esas manifestaciones se le conoce con el nombre del síndrome de inmunodeficiencia humana o las manifestaciones clínicas que ellos representan. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo se puede prevenir el VIH? Bueno, en realidad hay factores de riesgo para el VIH, ¿no? Y uno de ellos es la promiscuidad sexual. Entonces, mucho de la transmisión se da por transmisión en relaciones sexuales, eh, en algunos casos homosexuales o en algunos casos relaciones esporádicas con personas que desconocemos su conducta sexual habitual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sobre todo atacar en ese sentido, ¿no? Sobre todo con la juventud, que es la población de mayor riesgo, tratando en lo posible de mantener la abstinencia sexual, o si va a haber un contacto sexual con una persona que no tenemos muy bien definida su conducta sexual, utilizar preservativo, ¿no? En todo momento. Entonces, esa es la forma, creo que más efectiva de poder prevenir el contagio del VIH, ¿no? Evitar la promiscuidad sexual, evitar el sexo con personas de dudosa procedencia o que tienen condiciones o características sexuales no muy naturales, ¿no? No muy normales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar bastante. La siguiente pregunta, doctor, sería, ¿qué medios de transmisión tiene el VIH? ¿Por qué medios suele ser más común, más raro en caso del VIH? Bueno, los medios de transmisión del VIH se van a transmitir a través del intercambio de determinados líquidos corporales, ¿no? Que una persona infectada suele secretar. Por ejemplo, la transmisión a través de la sangre, en las transfusiones sanguíneas o de repente en otro tipo de contactos donde haya contacto directo con la sangre, ¿no? En la leche materna también se ha encontrado que es frecuente la transmisión a través del semen o de las secreciones vaginales. Y también se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo o el parto, ¿no? Entonces, es la forma como se transmite la enfermedad.
Doctor, siguiendo con las preguntas, muchas veces dicen que los niños también se llegan a contagiar de VIH. ¿Eso a qué lleva a consecuencias si a veces las madres no están contagiadas? Miren, por lo general, la transmisión vertical es durante el embarazo y durante el parto, ¿no? De la madre al hijo. Ahora, no hay un caso muy definido respecto a la transmisión de un niño cuya madre no sea portadora de la enfermedad. Muchas veces existen portadores asintomáticos. Recuerden que existe un periodo de ventana donde la enfermedad prácticamente no va a manifestarse. Si bien es cierto, desde el momento del contagio del VIH, existe un periodo de ventana donde algunas veces las pruebas también pueden salir negativas. O sea, las pruebas diagnósticas como el ELISA, el Western Blot pueden marcar un falso negativo, porque todavía se encuentra en un periodo de ventana o un periodo de latencia. Pero una vez ya que el VIH ya prolifera, entonces ya recién empieza a tener marcadores positivos, ¿no? Entonces, recién esas pruebas te van a indicar positividad de la enfermedad. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta sería esta, doctor, disculpe. ¿Se puede evitar el contagio de la madre al hijo? Claro que sí. O sea, está demostrado que no todo niño de madre VIH desarrolla la enfermedad. Existe una protección que es la barrera placentaria, que va a ser prácticamente una barrera que va a evitar que el bebé se enferme, no se infecte. Pero también en esto existe una consideración. O sea, hay que considerar que la madre tiene que estar en tratamiento. Los pacientes que están en tratamiento retroviral, por lo general, no transmiten con facilidad la enfermedad. O sea, se ha demostrado que la enfermedad disminuye la transmisión cuando el paciente está controlado o está tomando su tratamiento retroviral. Entonces nosotros tenemos tres escenarios ahí, en la madre con un bebé o una gestante de VIH, ¿no? El primer escenario es una gestante que ha sido identificada, que sabemos que es VIH positivo y está tomando tratamiento retroviral. Entonces, con ella tenemos la seguridad de que ese bebé no se va a contagiar. El segundo escenario es una madre que acude a sus controles y se diagnostica VIH, ¿no? Entonces, tenemos todavía la oportunidad de manejar el tratamiento retroviral en una gestante. Y el tercer escenario es una madre en trabajo de parto, ya cuando está en fase ya de dilatación, y llega y a la prueba rápida le sale VIH positivo y ella no sabía que tenía VIH. Entonces prácticamente estamos en tres escenarios distintos. Y en el tercer escenario es donde prácticamente en el canal de parto o en el trabajo de parto se puede dar la transmisión vertical de la enfermedad, ¿no? Y en los dos primeros, prevenir, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen que ser cesareadas para evitar el contacto del niño con las secreciones o con los fluidos de sangre de la madre, con la finalidad de evitar la transmisión vertical. Gracias, doctor. Mi siguiente consulta es, ¿qué procedimientos deberían seguir las personas quienes trabajan con pacientes con VIH? Bien, lo que se tiene que hacer es respetar los protocolos de bioseguridad, ¿no? Últimamente con el tema de la pandemia hemos aprendido a cuidarnos, ¿no? A protegernos, sobre todo la vía respiratoria, ¿no? Yo ahorita estoy en un establecimiento de salud y estoy con doble protección, ¿no? Una mascarilla N95 y encima una mascarilla quirúrgica. Igual sucede para el caso del VIH, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos de los objetos punzocortantes, tenemos que cuidarnos de las agujas hipodérmicas que sean descartables, las hojas de bisturí descartables y todo el material sea debidamente esterilizado, ¿no? Con la finalidad de evitar la transmisión. Y lo otro es la utilización de guantes, de látex y la identificación de los pacientes VIH también es importante para poder tomar medidas de bioseguridad más extremas, ¿no? Mi siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo se diagnostica y cuáles son los síntomas de un paciente con VIH después de contraerlo? Bueno, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad es relativamente variable, ¿no? Puede diagnosticarse rápidamente en semanas o también en meses, ¿no? O sea, todo depende del periodo de ventana. Ahora,
Por lo general, un paciente que se contagia de VIH va a tener manifestaciones clínicas muy parecidas a un resfrío común. O sea, va a tener congestión nasal, va a tener estornudos, va a tener prácticamente dolor de cabeza y malestar articular, ¿no? Entonces, prácticamente eso se va a dar durante las primeras semanas de la enfermedad, ¿no? Ahora, los anticuerpos contra el VIH generalmente aparecen entre los 28 días posteriores a la infección. Y lo que nosotros vamos a determinar en la prueba es la presencia de anticuerpos para VIH. O sea, no va a ser el diagnóstico inmediato. O sea, tenemos que esperar por lo menos 28 días donde empiezan ya a aparecer recién los anticuerpos para el VIH. Entonces, la presencia de esos anticuerpos son los que nos van a determinar a nosotros el diagnóstico para VIH, ¿no? Para paciente infectado por VIH.